Hola, ¿cómo les va? Vamos a tener nuestra séptima clase de geografía política. Ustedes recuerdan que en la última clase estuvimos trabajando sobre el Estado, lo que es el Estado como tal, y particularmente el Estado Nacional, y vimos las características que tiene el Estado Nacional y cómo es que este gran artefacto institucional surge en el marco de la unificación de los mercados nacionales, ¿no? Y que el Estado nacional, o Estado unificado, o Estado moderno, que son todos sinónimos, se va creando sobre fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es empezar a ver el recorrido histórico de los distintos tipos de Estado moderno, teniendo en cuenta el objetivo de hacer este recorrido, que es ver básicamente qué tipo de derecho, del conjunto de derechos que en su momento hemos leído, está formando o dando lugar y a lo largo del tiempo se van a ir sumando nuevos derechos, pero un tipo de derecho va a tener que ver con cada uno de los estados que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las clases. La idea en la clase de hoy es trabajar sobre los dos primeros estados, el primero que se llama estado absolutista y el segundo es el estado liberal. El estado absolutista es el que tiene que ver con los inicios, es el que va desde fines del siglo XVI hasta la Revolución Francesa, hasta 1789, hasta fines del siglo XIX. Lo primero que hay que decir es que el paso del Estado absolutista al Estado liberal no es un momento de un día para el otro. Efectivamente, nosotros podemos encontrar en la Revolución Francesa un punto de quiebre importante, pero después en el siglo XIX hay un retroceso y hay un proceso de restauración conservadora que se va a extender más o menos desde 1815 hasta 1848, pero no importa. Más allá de esos detalles, lo que me interesa en esta primera parte de la clase es hablar, aunque sea poquito, sobre el Estado absolutista, que va del 16 hasta fines del 18. El Estado absolutista básicamente es el Estado que va a surgir de el proceso de crecimiento de la burguesía. Sobre el siglo XIV y XV, nosotros vamos a encontrar que la disolución del feudalismo va a dar lugar a el surgimiento de una nueva manera de configuración del poder político en torno a un tipo de poder público que va a ser de carácter dual. En términos generales se llama el Estado dual. El Estado dual tiene que ver con que, por un lado, tenemos el rey y por el otro lado tenemos los estamentos. Los estamentos son básicamente los sectores del clero, los sectores de los trabajadores y el sector de la burguesía y el sector de la nobleza. Ahora, el sector de la burguesía es el que más ha desarrollado, por la vía de los mercaderes, un poder económico muy fuerte y es como que se va desligando de los otros estamentos y va a empezar a hacer una alianza con la monarquía. La alianza con la monarquía va a implicar entonces ahora que los sectores de la burguesía lo que necesitan es poder llevar adelante libremente su actividad comercial sin mayores interrupciones, y esas interrupciones son de orden político pero también de orden geográfico. Básicamente el problema que tenían los mercaderes era que tenían que pagar aduanas internas en el interior de los espacios en los cuales ellos circulaban, lo cual les tornaba dificultosa su actividad. Por lo tanto, lo que había que hacer era empezar a borrar esos límites políticos, económicos y geográficos que estaban en estos territorios. Estos territorios que van dando lugar a ciertos perfiles productivos, que dan lugar entonces a la constitución de mercados nacionales, va a requerir de una instrumentación institucional centralizada cuya cabeza va a ser la del rey y que esta cabeza lo que va a hacer es concentrar la suma del poder político
de modo tal de poder barrer todas las limitaciones que existían al interior de los territorios para llevar adelante los procesos de comercialización y de desarrollo de las primeras manufacturas que desarrollaban los distintos sectores de la burguesía. En este sentido, entonces, el papel del Estado absolutista es un papel de centralización y de una primera profesionalización, digamos, que tiene que ver básicamente con dos cosas: la profesionalización de la actividad militar y la profesionalización de la recaudación de impuestos, a la vez de desarrollar todo un sistema de relaciones exteriores para garantizar la posibilidad del comercio en el marco del despliegue colonial. Pero este esquema entonces va a tener un problema adicional, que es que estas formas de desarrollo racional de los impuestos y de las milicias va a estar progresivamente separándose de la lógica eclesiástica. Ahora, esta separación no se va a dar de un momento para el otro. Entonces, lo que va a hacer el Estado absolutista es ubicar al rey como la autoridad máxima dentro de ese territorio. La sucesión es una sucesión de carácter hereditario, familiar, pero lo importante es que el rey, que es racional, aún así siendo racional, es el depositario del poder divino, porque estamos en un proceso justamente de transición. Y en este proceso de transición, que lleva 2 siglos, lo que vamos a tener es que el poder del rey es absoluto sobre este territorio. Ahora, otra cosita más que a mí me interesa señalar en términos geográficos es la siguiente: el proceso de creciente expulsión de trabajadores campesinos de las tierras alcanzadas por el poder feudal y que se van a acercar progresivamente. Este proceso de desplazamiento de hombres libres que van a llegar a las ciudades, estos hombres libres no van a encontrar necesariamente trabajo en la incipiente manufactura de las ciudades. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de este Estado absolutista fuertemente autoritario? Va a ser eliminar los excedentes poblacionales. Los excedentes poblacionales que no puedan ser incorporados al sistema directamente van a ser eliminados, o va a haber una persecución de carácter penal hacia estos sectores, pero termina en muerte en todos estos casos. Entonces, lo que va a garantizar el Estado absolutista son los derechos de ciudadanía, es decir, ahora este Estado nacional, que ya habíamos hablado por qué es nacional, habíamos hablado de la nacionalidad, este Estado nacional es el que le da la carta de ciudadanía a sus habitantes, y esa carta de ciudadanía, ¿qué es lo que otorga? Otorga una igualdad, que es la igualdad de circular, de desplazarse, de comerciar, de producir. Pero claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer estas cosas, porque no todo el mundo tiene capital como para poder desarrollarse. Entonces ahí tenemos una contradicción, que es que, por un lado, están dados los derechos de circulación, pero es como medio difícil que efectivamente se puedan desarrollar todos los, en términos de igualdad, y de igualdad política, todos los seres humanos que están en ese territorio, porque hay eliminación directa por la vía de la represión. Entonces, los derechos de ciudadanía social van a estar también cifrados en algo. Uno de los derechos importantísimos de carácter de ciudadanía social es el hecho de tener derecho a la propiedad propiedad privada de cosas personales de uno, pero también de medios de producción. Entonces, este primer derecho es el primer tipo de derecho. Los derechos de ciudadanía tienen que ver con el desarrollo de nuestras vidas, pero sobre todo con la posibilidad de ser propietario de medios de producción. Entonces, una vez que todo el sistema mercantil de estos años, este Estado unificado que lleva adelante las formas mercantiles, este borrado de fronteras al interior de cada mercado nacional y el desarrollo de sistemas coloniales por fuera de cada uno de estos países y por fuera del continente europeo, como se analiza en economía en primer año, una vez que esto ya concluyó, tenemos el salto que se da en términos
socioeconómicos con la Revolución Industrial, más el salto de la Revolución Francesa sobre fines del siglo XIX, lo que va a dar lugar al surgimiento del segundo tipo de Estado, que es el Estado liberal. El Estado liberal se va a mantener hasta, nosotros vamos a poner acá el límite, 1871, que es el momento en el cual se produce la unificación alemana y el comienzo del Segundo Imperio Alemán. En estos años del Estado liberal, como les dije al comienzo de la clase, nos vamos a encontrar con idas y vueltas, porque el periodo que va desde 1815 hasta 1848 es un periodo en el cual lo que tenemos es la reinstauración de formas del antiguo régimen, las formas absolutistas, pero cada vez con menos fuerza, ¿no? Una cosa del Estado absolutista, bueno, que se recupera, digamos, en estos años que van del 15 al 48, son esos elementos conservadores de carácter religioso y a la vez ciertas reminiscencias de restos que quedan de peso político del sector social de los terratenientes. Pero bueno, como sea, todo este periodo es el periodo del desarrollo y consolidación del Estado liberal. El principal derecho de ciudadanía que se va a generar en el Estado liberal son los derechos de ciudadanía política. Los derechos de ciudadanía política entonces se suman a los civiles y la idea es que en el derecho de ciudadanía política se pueda efectivamente garantizar los derechos de ciudadanía civil y muy particularmente el derecho de propiedad privada. Entonces, la idea, ¿sí?, del Estado liberal apunta centralmente a lograr las garantías civiles, ¿no? Y estas garantías civiles tienen que ver con, bueno, generar infraestructuras, o mejor dicho, estructuras institucionales muy complejas en las cuales los ciudadanos, además de tener derechos civiles, ahora puedan presentarse a elecciones, expresarse políticamente, tener sus propios representantes, poder votar. Y todos estos derechos entonces van a sumarse a los anteriores y todo este desarrollo institucional va a tener como rasgo central una arquitectura institucional muy potente en la cual va a haber una división de poderes y en esta división de poderes lo que se trata de hacer es el poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, que son los que habíamos hablado en las clases del comienzo de la cursada. Lo que interesa entonces de este gran aparato institucional es lograr la consolidación de lo que se vino desarrollando en los siglos anteriores, que es básicamente tres. Por un lado, la consolidación del papel de la burguesía libre, con su espíritu de libertad, de emprendimiento y de avance. Aunque ya sabemos, por lo que hablamos hace un rato, que el Estado absolutista, haciendo cosas nada liberales, facilitó o posibilitó el desarrollo de este sector social. Entonces, la consolidación de la burguesía como el sector claramente predominante dentro de la sociedad, desplazando ya definitivamente a los sectores terratenientes. En segundo lugar, ya queda claro que el sistema capitalista está consolidado. De hecho, como se ve en Economía y Territorios, ahora pasamos ya de las formas tempranas del capitalismo, que era el capitalismo comercial o mercantil, ahora estamos en el capitalismo productivo. Ahora ya el capitalismo es maduro, es productivo, está plenamente instalado en la etapa de la fábrica. Y lo que se va a consolidar, por último, es el pensamiento de carácter liberal, ¿no? Que ahora en unos minutos vamos a desarrollar en qué consiste el carácter del liberalismo. La idea, ¿sí?, entonces, de este Estado es hacer una ampliación de derechos y esta ampliación de derechos apunta otra vez a generar instancias de igualdad. Claro,
todo el mundo puede votar, pero claro, no todo el mundo puede votar porque es solamente los varones y los varones de determinada edad y con ciertas condiciones sociales adicionales. De a poco se va avanzando en esto, pero bueno, es algo que se está sumando y la idea siempre es tratar de igualar, pero este Estado no va a tener una preocupación por la igualdad material, por equiparar materialmente a las personas o tratar de atemperar las desigualdades económicas. Lo que te da es efectivamente una garantía de que todos tienen derechos civiles y políticos, que no son de un día para el otro. El caso de los políticos se va avanzando, como dije recién, pero te da estos elementos. Entonces, el punto que va a ser crucial para lo que vamos a empezar a hablar la semana que viene, es que estos años del desarrollo del capitalismo, como ustedes recordarán los que hicieron economía conmigo en primero, son años en los cuales tenemos un problema muy severo de situación de extremada pobreza extendida socialmente, aun cuando se esté produciendo mucha riqueza. Este fenómeno por el cual nosotros tenemos la existencia de derechos civiles y de derechos políticos en un contexto de miseria y que por lo tanto la existencia de la miseria genera mucha efervescencia y mucha movilización social, hace que los sectores de la burguesía se encuentren con un problema social. Este problema social es a lo que se le da el nombre de cuestión social. La cuestión social entonces es el problema social derivado de la miseria que hace que los sectores populares se vayan rebelando y que los sectores de la burguesía, los sectores dominantes, tengan que hacer algo en términos institucionales para resolver esto. Tienen un problema abierto. Este tema, que algo vamos a hablar la semana que viene, es el tema central de la materia de geografía social de cuarto año. Este tema, el tema de la cuestión social. Cómo la cuestión social comienza en el 19 y cómo la cuestión social se expresa en el siglo de hoy. Por eso, esta materia, si bien no es imprescindible, es importante como insumo para cosas que vamos a ver en cuarto año en social. Igual que economía y territorios, que van a converger en social. De todas maneras, se puede no cursar conmigo estas dos materias y se va a entender social igual, pero si entienden bien esta parte, social se puede transitar como se le puede sacar más el jugo. A esto me quiero referir. Entonces, la idea, ¿sí?, de este Estado es un Estado que no va a promover salir de la miseria, pero sí te va a posibilitar que puedas desplazarte por un país, puedas expresarte libremente y puedas votar y puedas hasta incluso presentarte como candidato político. Pero no todo el mundo está en condiciones materiales de poder llevar adelante esto. Este Estado es un Estado que, a diferencia del Estado absolutista, ahora sí se plantea, se propone, aunque en la realidad no lo sea así, pero se lo propone y da el aspecto de ser del Estado neutral. Es un Estado como que no interviene, deja hacer, deja que las cosas sucedan. No es como el Estado absolutista que intervenía matando gente. No es como el Estado absolutista que era mercantilista y lo que hacía era proteger a la economía para que se pueda comerciar y se pueda acumular oro y plata. Entonces es de otra naturaleza este Estado. Es un Estado neutral. Sabemos que no, porque es un Estado que está a favor de mantenimiento de privilegios de quienes poseen medios de producción, básicamente del nuevo sector social que se acaba de conformar o termina de conformarse en esta década, que es la burguesía. Entonces, esto es básicamente el Estado liberal. Una notita de pie de página, porque tal vez en la bibliografía que les doy no quede del todo claro, y es lo siguiente, que así que lo quiero dejar acá claro en el video. El Estado liberal es un Estado que no está preocupado por cómo sacar de la miseria a la gente, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no sea un Estado que no esté preocupado por el armado de un tejido social. El armado del tejido social tiene que ver con garantizar instituciones políticas y garantizar instituciones de vida civil. Entonces, esta garantía
es un armado de tejido social. Hay un interés de armado de tejido social. ¿Por qué les digo esto? Porque en la bibliografía, en alguna parte dice, bueno, que el Estado liberal está centrado en el individualismo extremo, y no necesariamente es así. El individualismo extremo, vamos a ver más adelante, que es algo que se da en la actualidad en el marco del neoliberalismo, que el neoliberalismo parece liberalismo, pero no es liberalismo, porque el neoliberalismo no tiene las preocupaciones que tenía el liberalismo del siglo XIX o el Estado liberal del siglo XIX, que es la de constituir un tejido social, es decir, terminar de armar lo que se armó en el Estado absolutista, que era una identidad colectiva, un proyecto compartido, un nosotros, todo esto es un Estado absolutista, y ahora el Estado liberal lo que hace es despojarlo de los elementos represivos. Y a la vez el Estado liberal lo que hace es habilitar la posibilidad de la discusión pública en el ámbito institucional de las distintas perspectivas sobre lo social. Entonces, nosotros vamos a encontrar que van a estar los conservadores representados, que piensan una cosa, los liberales, que piensan otra, los socialistas, que piensan otra. Entonces, todos, ¿sí?, van a tener su representación parlamentaria. Entonces, ahora, con el Estado liberal, empezamos a ver claramente el proceso de funcionamiento de las primeras clases, cuando hablábamos de... A ver si lo tengo por acá, que no lo separé. Me un cachito, ¿eh? Bueno, no lo encuentro. ¿Vieron cuando yo les había puesto el gráfico de Estado y sociedad y que el vínculo entre ambas y a su vez dentro de la sociedad estaban los individuos y la sociedad civil y en la estructura del Estado estaban el aparato del Estado y la sociedad política? Bueno, ese esquema, ¿sí?, que sigue vigente al día de hoy, empieza acá, lo empezamos a ver acá, donde entonces en la sociedad civil se van gestando las distintas miradas sobre lo social. No es ahora un monarca, un soberano, un rey el que determina, ni la religión, el que determina los destinos, sino que es la discusión pública en la sociedad civil que se va a expresar en el ámbito institucional, en el ámbito de la política. Entonces esto empieza a funcionar acá, por eso el Estado liberal es importantísimo y nuevamente insisto en esto, ¿no? El Estado liberal tiene la preocupación por la construcción de un tejido social. Que no le interese sacar a la gente de la miseria es otra cosa, pero es distinto. El tejido social le importa mucho. Recuerden por favor esto para poder entender la diferencia con la actualidad que es Estado neoliberal, que lo vamos a ver más adelante. Disculpen que sea reiterativo, pero es muy importante esto. Estos años, ¿sí?, son los años que están atravesados en términos de pensamiento social y de pensamiento económico por lo que veíamos en primer año, que es la economía política. Después de 1870, la economía política va a dar lugar a otro tipo de mirada, que es la mirada de la economía neoclásica, que ya es otra cosa que también se ve en primer año y mencionaremos la semana que viene someramente. Antes de eso, la economía política, otra vez, en el caso de Smith y en el caso de Ricardo, y ni qué decir de Marx, la preocupación por lo social es permanente, ¿no? Es una cuestión, es central en estos años, aunque no esté resuelta. Como no está resuelta, es una cuestión social. Bueno, entonces, teniendo presente todo esto, lo que quiero en los últimos minutos de esta clase es dedicarlo a justamente las distintas configuraciones políticas que están naciendo de la sociedad civil y que van a llegar al plano del Estado, bueno, por las vías parlamentarias, básicamente, ¿no? Entonces, la primera de todas las líneas, a ver, antes que eso, las líneas, las principales configuraciones políticas son tres: conservadurismo, liberalismo y socialismo. Y en la clase de hoy, dentro del socialismo incluimos al anarquismo, en la clase de hoy. Ya la semana que viene nos separamos. Pero al día de hoy metemos al anarquismo adentro del socialismo.
La primera de ellas, que es la conservadora, la configuración política conservadora, básicamente, ¿qué es? Es aquella perspectiva centrada en la nostalgia de lo que ya no va a ser. La nostalgia del antiguo régimen, lo que sucedía antes de la Revolución Francesa y lo que sucedía antes de la Revolución Industrial. Es mundo de terratenientes, modelo monárquico absolutista, leyes concentradas, sistema represivo y, como dije recién, la religión en el centro. No hay un interés muy fuerte por desarrollar ningún tipo de ciudadanía, sino que lo que interesa es mantener el orden vigente, el orden preexistente al vigente, y este es el modelo conservador. Es la expresión del sector terrateniente, del sector feudal y del clero menos avanzado o menos reformado. Conservador. El central de aquí es el liberal, ¿no? Sobre el cual quiero hablar un poquitito más. La configuración, ¿sí?, del liberalismo, ¿no? El liberalismo político, básicamente, ¿qué es lo que va a proponer? Lo que va a proponer es garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a su vez el desarrollo de la vida de las personas en el marco del mercado. Entonces, las transacciones y la producción se van a dar en el mercado y se requiere de modelos de vida plena individual. Y lo interesante del liberalismo es que ellos, los liberales del siglo XIX, se planteaban exitosamente como modelo civilizatorio, ¿no? Como modelo civilizatorio, ¿qué quiere decir? Que esto es casi universal, va más allá, no solamente de los liberales para esa sociedad francesa, inglesa, alemana, lo que fuese, sino que es como mundial, ¿no? Y ustedes hagan este ejercicio al día de hoy. Fíjense alrededor de ustedes, gente que diga, yo no soy liberal, no quiero saber nada con los liberales, no soy liberal, no soy liberal, no soy liberal. Pero cuando vos te pones a hablar con esa persona, vas a ver que esa persona va a decir, no, yo quiero que haya libertad de pensamiento, que haya libertad de expresión, que haya libertad de circulación, que haya libertad de producción, que haya libertad de ponerle nombre a tu hijo el nombre que quieras, que haya libertad en la diversidad sexual, que haya libertad. Pero el tipo te dice, no soy liberal. Ah, ¿el tipo es contradictorio? No, no es contradictorio. No, no es contradictorio. El tema es que estos postulados de carácter liberal excedieron largamente y se transformaron en un universal. Porque incluso el menos liberal de los liberales, todo esto que yo recién te acabo de enunciar, te lo va a decir. Y es más, si hay políticamente vivimos alguna circunstancia en la cual se avasalle alguno de estos derechos, esta misma gente que no es liberal va a salir a defender esos mismos derechos. Entonces, a esto me estoy refiriendo cuando estoy diciendo que ha tenido exitosamente un carácter civilizatorio. Se termina transformando en un patrimonio de todos y que está metido en nuestras cabezas casi sin que nos demos cuenta. La importancia de poder movernos. Bueno, de hecho, con el problema del coronavirus en este momento, eso es lo que se está discutiendo. Si es que el comunismo de Axel Kicillof nos está dejando encerrado en casa y si los epidemiólogos avanzan sobre las libertades. Eso es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo y que se discute desde sectores de izquierda, de sectores del peronismo, es esto. Y obviamente de sectores liberales también. Es esto. Pero mayormente todo el mundo está de acuerdo en que, bueno, los derechos estos son derechos que ya están instalados. Bueno, esta es la cuestión que quería decir sobre el carácter civilizatorio. Nuevamente, este proyecto es un proyecto que busca igualdad entre los políticos, pero no la resolución de los temas económicos. Y ahora bien, si uno empieza a mirar, va a encontrar que dentro del liberalismo político hay como dos grandes vertientes, ¿no? Una primera vertiente es la que tiene que ver con tensar, llevar al extremo
el legado de la Revolución Francesa liberal. Es lo que se llama la línea jacobina. Claro, la línea jacobina es, bueno, lo llevamos libertad, 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 libertad. ¿A dónde llega esto? Porque libertad, libertad, libertad es, bueno, si lo extendemos tanto, bueno, hay que empezar a pensar la libertad mía que no pise la del otro. Ok, Jacobino te va a decir, pero bueno, pero el otro tiene muchos medios de producción que yo no tengo y me está explotando. Upa, ahí ya tenés un problema. Bueno, la línea jacobina medio como que se perdió por algo que vamos a hablar ahora, que es la emergencia del socialismo. Y por otro lado, va a estar la línea más elitista. La línea más elitista es esa que dice, bueno, no, en el marco del liberalismo y en el marco de la libertad y la competencia, lo que hay es mérito. Entonces el mérito hace que, bueno, en la medida que vos te esfuerces, vas a poder avanzar. Y lo que te van a decir los jacobinos es, sí, sí, está bárbaro eso, pero en realidad para que yo pueda avanzar con mi mérito, yo tengo que tener mejores condiciones, por lo tanto, tiene que haber más libertad todavía de la que hay. Y esa más libertad va a tener que avanzar sobre derechos consolidados, injustos, materiales, sobre los que poseen medio de producción. Entonces, la línea jacobina del liberalismo termina acercándose a formas de la otra configuración que es la del socialismo que quiero hablar ahora. Una última cuestión es que el liberalismo se va a plantear también como un parámetro de carácter ético, ¿no? Y en el sentido de que la libertad es el rasgo inherente a todos nosotros y que nosotros es algo que nos constituye como seres humanos. Los animales no son libres porque los animales están guiados por la necesidad. Como hablábamos al comienzo de la materia cuando veíamos el texto de Calvo, los animales no son libres porque viven por la necesidad. Nosotros, obviamente, también tenemos necesidades porque nuestros cuerpos biológicos están necesitados, pero nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la posibilidad de la libertad por el tema de la conciencia, porque podemos pensar más allá de nuestras necesidades. Entonces, esto es algo inherente a los seres humanos y que además la razón y la libertad van juntas. Este es un rasgo también de los liberales. Nosotros podemos ir más allá, y esto viene de la antigua Grecia, ¿no? Nosotros podemos ir más allá del mundo, del reino de la necesidad, porque somos racionales. Y somos racionales, y en la medida que somos racionales somos libres. Somos libres respecto de nuestra propia naturaleza física, biológica. Y entonces ahí viene toda la discusión de si hay una naturaleza humana, y después se llega a la conclusión en el siglo XX que no hay una naturaleza humana, sino lo que hay es una condición. Tenemos una condición que es la condición de la racionalidad y por lo tanto de la libertad. Y eso se inscribe claramente en coordenadas del liberalismo político. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo, fíjense que yo les había dicho que hay una línea dentro de la política que es la jacobina, que es la que se va más para allá, ¿no? Que es fuertemente individualista en extremo. Y dentro del socialismo nos vamos a encontrar con una línea que recién les dije que la semana que viene la vamos a sacar de acá, la vamos a mirar aparte, que es el anarquismo. El anarquismo, ¿qué es lo que plantea? Plantea, como los liberales jacobinos, libertad absoluta, absoluta. Nosotros somos lo más valioso que existe en el universo, porque somos seres racionales y porque somos seres libres. Y lo que tenemos que liberarnos es, además de la naturaleza, que ya lo hemos hecho porque podemos pensar y tenemos desarrollo técnico, también nos tenemos que desprender de los encadenamientos de la sociedad. Y estos encadenamientos de la sociedad vienen por dos caminos: el Estado y la propiedad privada. Entonces, las dos cosas, Estado y propiedad privada. Entonces, atacar al Estado, dicen los anarquistas, es atacar a la propiedad privada, porque el Estado, los anarquistas van a decir, es el representante de los intereses de los sectores
más concentrados o que tienen poder económico dentro de la sociedad. Entonces lo que hay que hacer es destruir el Estado. En la medida que se destruye el Estado, se destruye a la propiedad privada, porque el Estado es el que garantiza la propiedad privada. Guarda con esto, porque igual sobre anarquismo volvemos la próxima semana, ¿no? O si no es la otra, será la otra, pero volvemos, ya más con detalle. Guarda con esto, porque hay mucho imprudente por ahí dando vuelta, que se dice libertario. Los anarquistas son libertarios. Decir libertario y anarquista es lo mismo. Al día de hoy hay muchos que se dicen libertarios, que dicen abrevar en el anarquismo del siglo XIX, y es más, tienen el atrevimiento de decir anarcoliberales o anarcocapitalistas. Anarcocapitalistas, cuando el anarquismo por esencia es anticapitalista. Entonces hay, bueno, irresponsables que andan dando vueltas por ahí, que no han leído mucho y que dicen pavadas y que en general son muy mucho fuego de artificio, ¿no? Y resultan muy redituables para llevarlos a un set de televisión y que digan gansadas en el set de televisión. Pero bueno, guarda con eso. Cuando uno piensa en anarquismo, el anarcocapitalismo es una contradicción en sus términos. El anarcocapitalismo son tipos que no quieren pagar impuestos. Es eso, es eso. No tiene nada que ver con la riqueza, la profundidad y la delicadeza y la sensibilidad que tiene el anarquismo del siglo XIX. Esto es cualquier cosa. Bueno, entonces, esta perspectiva anarquista sería, si nosotros extendemos mucho a los liberales jacobinos, termina convergiendo con el anarquismo. Igual, como recién le dije, más adelante volveremos a hablar de anarquismo. Ahora lo estoy metiendo dentro de la gran configuración socialista. Ya más adelante vamos a ver, porque en la primera internacional se produce una pelea muy fuerte donde los anarquistas son expulsados. Pues esto lo vemos la próxima o la otra. La última cuestión así que me interesa mencionar dentro de las configuraciones, entonces, es la perspectiva socialista de lo que son los socialistas científicos o los socialistas modernos. Los socialistas científicos o modernos están en discusión con los anarquistas, que discuten mucho y fuerte y duro con los anarquistas, pero también con otro tipo de socialistas que yo no mencioné, que son los socialistas utópicos. Sobre un socialista utópico vamos a volver en cuarto, que se llama Owen. En cuarto año vamos a hablar un poquito en profundidad más de él. Pero acá, básicamente, los socialistas utópicos, ¿qué plantean? Los socialistas utópicos son sectores de burguesía ascendente, que no es la gran burguesía, pero son sectores empresariales que tienen una preocupación liberal por la construcción de un tejido social en el mundo del trabajo con sus trabajadores. Es decir, están preocupados por las desigualdades sociales, y ahí sí les da el carácter de socialistas. Tienen una lógica muy como liberal, pero son socialistas porque les interesa el tema de la desigualdad material con sus obreros. Entonces, lo que van a hacer estos empresarios es tratar de tener condiciones de trabajo más humanas, ¿sí? Más englobantes, y que en general los mismos socialistas utópicos llegan a la conclusión que esto es posible con grupos pequeños de obreros en pequeñas fábricas o pequeños establecimientos, no en grandes grupos. Esto particularmente en Owen del Reino Unido o Fourier en el caso de Francia. Después hay otro pensador dentro del socialismo utópico, que es Fourier, que Fourier va a pensar más en términos no pequeños, sino en términos más de cómo pensar un socialismo en el cual se piense a nivel nacional, ¿no? Y está pensando para el caso francés en su conjunto. El tema es que entonces es socialista porque está preocupado por la miseria de los trabajadores y mejorar las condiciones, pero está dentro de la lógica capitalista, que es lo cual los anarquistas dicen, no,
Los anarquistas van a decir, no, 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 esto así no funciona. Los liberales jacobinos tampoco dicen, no, no, esto así no funciona, así no es la cosa, porque el problema está en la propiedad privada. Por más que vos te pongas como empresario bueno, dicen los anarquistas, por más que los vas a seguir explotando, porque el problema está en la explotación. Entonces, acá ya tenemos anarquistas y socialistas utópicos. Entonces, ahora sí, el tercero que está dialogando con ellos dos es el socialismo moderno o socialismo científico, que es básicamente el de Marx y Engels. ¿Cuál es la diferencia que tiene el socialismo de Marx y de Engels con los anarquistas y con los socialistas utópicos? Con los socialistas utópicos, lo que tiene la diferencia principal es que lo que va a hacer el marxismo es tratar de analizar cuál es la lógica de funcionamiento del capitalismo y cómo el capitalismo lleva adelante el proceso de explotación del trabajador. Es decir, lo que te muestra es cómo Owen, que es empresario, está explotando a sus capitalistas, por más que Owen sea más bueno que Lassie con Bozal. No importa. Estás explotando a los trabajadores. Es decir, hay una lógica que excede a la bondad o la maldad de los actores. Entonces, el materialismo histórico, el marxismo, lo que hace es proponer un estudio científico del capitalismo. Como vimos en primer año, es la tercera estación de la economía política, y tratar de, entonces, entender cómo se produce la extracción de plusvalía, cómo el Estado existe gracias a esa extracción de plusvalía y que el Estado está organizado para mantener este sistema. Claro, todo esto coincide con los anarquistas. Pero ¿cuál es el tema fundamental con los anarquistas? Que los anarquistas no tienen un estudio en profundidad del funcionamiento del sistema capitalista, de los mecanismos de la extracción de plusvalía. Pero acá no termina el asunto de la diferencia entre anarquistas y socialistas científicos. La diferencia es que, bueno, los anarquistas dicen, no hay capitalismo, no tiene que haber Estado, se destruye todo. ¿Y después qué? Esto es lo que van a hacer los socialistas científicos. ¿Después qué? Bueno, el socialismo científico tiene una estrategia. Es decir, la clase obrera que se organiza, toma conciencia de los mecanismos de explotación. No es solamente sufrirlos, que esto los anarquistas lo ven y dicen, sí, hay sufrimiento. Pero acá los socialistas dicen, además de sufrirlo, lo tenés que entender para organizarte y llevar adelante un proceso revolucionario. Y una vez que se produzca el proceso revolucionario, lo que se va a necesitar es el establecimiento de lo que se llama la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado va a estar manejada ¿desde dónde? Desde el Estado. Esto nada que ver con el pensamiento de los anarquistas. Esto a los anarquistas los vuelve locos, porque dice, ¿cómo un Estado que va a estar controlando la vida de las personas? Y el materialismo científico lo que va a decir es, no, es necesario porque el proceso de acostumbramiento y de ordenamiento de la complejidad de lo social que se viene por delante, una vez que se produzca el fenómeno revolucionario, después de que las masas hayan tomado conciencia de su situación, es muy largo, muy complejo y requiere de un Estado no manejado por la burguesía, claro está, sino que está manejado por los obreros que llevaron adelante el proceso de revolución. Entonces, dentro del socialismo nosotros tenemos esta variedad de elementos que son básicamente estos tres. Lo que vamos a ver en próximas clases es cómo esto se va a ir transformando y modificando y sofisticando y desmigajando, y bueno, ya lo vamos a ver con más calma. Entonces, a modo de síntesis, si retomamos el cuadro de la semana pasada, nosotros estuvimos entonces en la clase de hoy hablando de Estado absolutista, derechos de ciudadanía civil, Estado liberal, ¿sí? Derechos de ciudadanía política que se suman a los civiles. El centro del tema es propiedad privada de medio de producción que se pueda garantizar por la vía civil y política, y dentro del Estado liberal lo que tenemos son las distintas configuraciones políticas, las fundamentales, que son conservadurismo, liberalismo y socialismo con sus subtipos dentro de él. Bueno, este esquema va a tocar su límite sobre fines del siglo
XIX, básicamente 1871. ¿Y por qué va a tocar su límite? Por lo que habíamos dicho al comienzo. La persistencia de la cuestión social, los problemas sociales no resueltos que traen o que tienen una proyección política muy fuerte. Entonces la proyección política es, hay que resolver esta papa caliente que tenemos acá, dicen los sectores concentrados de la economía. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Bueno, espero que se encuentren bien. Me despido de ustedes por hoy. No les digo cuándo vuelvo a subir el video porque estoy como muy tapado de cosas, de laburo, y bueno, ustedes sabrán tanto como yo que la cuarentena es difícil, ¿no? Ya llevamos 2 meses y medio y tiene sus cosas que cansan un poquito y sus dificultades, porque todo es paquidérmico, todos los temas institucionales se hacen más lentos, todo más difícil. Ustedes vieron cómo es. Así que no les doy una fecha. La idea siempre es subir una clase por semana, pero no estoy llegando a ese ritmo y estoy un poco más de una semana atrasado con ustedes, un poco más. Me encantaría esta semana subir antes del fin de semana un video, pero no digo nada. Algún día llegará, no se queden al lado de la máquina esperándome. Algún día llegará. Bueno, les mando un saludo muy cálido a todas y a todos y paciencia. Chau, chau.